Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Estimados hermanos, es un placer nuevamente en esta semana estar con ustedes aquí en su programa Camino de Vida. Hoy seguiremos con aquello que comenzamos hace 31 programas, los hechos más importantes que encontramos en la Sagrada Biblia. Para hoy tenemos cómo fue la caída de Samaria, de qué manera fue la conquista asiria del Reino del Norte. También estaremos dialogando sobre un interesante punto que nos lleva a que comencemos a mirar hasta dónde somos capaces nosotros de conciliarnos con la palabra del Señor. Por eso entendamos que la real vida cristiana tiene un regalo en la gracia divina. Y como tal, Pablo en 2 Corintios nos da una enseñanza muy clara. Los invito para que me acompañen en este su programa Camino de Vida. Comenzamos leyendo y conociendo qué nos dice la segunda carta de Reyes desde el verso número 1 en el capítulo número 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ellas 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano del faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos,
de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de los becerros y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Y siguió al respecto todo lo que podemos leer hasta el verso número 28, en donde dijo: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Todo esto lo hemos resumido leyéndolo, no porque nos sirva de experiencia para que podamos conocer al detalle qué fue lo que sucedió, sino para que a la vez sepamos y entendamos de que en cada paso que nosotros damos, esculcando, auscultando, leyendo sobre la palabra del Señor, siempre vamos a encontrar resultado de cada uno de los muchos momentos en que la Biblia nos enseña cada uno de los pasos que nosotros debemos dar para de esa forma poder conocer en detalle qué es lo que el Señor pone en su disposición, conforme a su voluntad, para que el ser humano que esté ansioso y quiera conocer sobre lo que el Señor quiere, lo pueda hacer exactamente en la medida en que Él nos lo dice. Siguiendo, encontramos que este capítulo, entendiéndose que es la lectura que hemos hecho, nos muestra la caída del reino del norte, la cautividad del pueblo de Israel en manos del ejército y del imperio asirio. Por lo tanto, encontramos aquí que el relato comienza con la ascensión de Oseas. Gobernó durante 9 años y nos llevó a entender que Oseas se convirtió en vasallo luego de que él cayó bajo la presión del imperio asirio. Todo esto nos lleva a que no fue simplemente el resultado de la política o la diplomacia fallida de Oseas, sino que fue el cumplimiento del juicio de Dios debido a la desobediencia persistente del pueblo de Israel. En este texto vemos cómo se enfatiza que la verdadera razón de la caída de Israel fue su infidelidad a Dios. A pesar de haber sido liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, a pesar de haber sido llevados durante 40 años a través del desierto, a pesar de que el Señor los había colmado de todas sus necesidades y había satisfecho lo más importante, como era cada paso que ellos hicieron y dieron, el pueblo se rebeló. Adoraron a ídolos ajenos. Y entre los pecados que ellos realizaron fue construir lugares altos para el culto idólatra en todas las ciudades. La idolatría desenfrenada alcanzó su cúspide con el culto a Baal y la participación de prácticas abominables como el sacrificio de sus propios hijos e hijas. Vemos cómo la paciencia de Dios llegó a su límite. Como resultado de la desobediencia y de la idolatría, el juicio divino fue inevitable. Dios se airó de gran manera y decidió quitar al pueblo de Israel de su presencia. El reino de Judá en el sur permaneció por más tiempo también, de acuerdo a la mención que encontramos en este pasaje. Y ni siquiera Judá mantuvo los mandamientos de Jehová. El versículo 21 señala un punto de inflexión clave en la historia de Israel.
la división del reino después de la muerte de Salomón. Bajo el liderazgo de Jeroboam, Israel se apartó de los caminos de Dios y adoptó el culto a los becerros de oro, una tradición que fue realizada hasta la caída del reino. Este pecado original de Jeroboam se convirtió en un patrón que llevó al pueblo a su destrucción final. La caída del reino del norte y la caída de Asiria nos ofrecen aplicaciones hoy en día. Este evento nos muestra las consecuencias de desobediencia permanente y persistente y el rechazo a Dios. A pesar de las advertencias y la paciencia del Señor, el pueblo de Israel eligió seguir caminos ajenos. Y hoy, aquí, en este momento, encontramos cómo seguimos en todo instante fallando e irrespetando totalmente lo que el Señor nos manda. Sacamos conclusiones. Miramos cómo la fidelidad a Dios es esencial. Tenemos que entender también que la influencia de la cultura que circundó a todo lo que era Israel fue la de imitar costumbres paganas. Y esto nos sirve de advertencia para que los cristianos actuales no se dejen arrastrar por la influencia de una cultura secular o materialista que nos aparta de los principios de Dios. Ahora, el papel de los líderes y la responsabilidad colectiva que tenemos todos nos lleva a que contemplemos cómo Jeroboam y otros reyes lideraron al pueblo hacia la idolatría. Por eso, la obediencia que nosotros debemos a Dios, además de ser individual, hace que los líderes conglomeren a todos sus liderados en lo que es la adoración que debemos tener hacia el Creador y hacia el Señor Salvador. El juicio de Dios siempre será justo y será certero. Dios es paciente y fue paciente con Israel. Dios es amoroso y ha sido con nosotros. El pecado tiene consecuencias. La disciplina divina no es solo castigo. Tenemos que restaurar el orden y llamarnos al arrepentimiento, pidiéndole al Señor que nos llene y que nos permita entender que la caída de Samaria y la conquista asiria del reino del norte fue un momento decisivo en la historia bíblica. Pero más allá de la destrucción del reino, este evento simboliza el juicio de Dios sobre un pueblo que rechazó su pacto y que se apartó de sus caminos. Hoy es una advertencia para las generaciones futuras, a quienes nos llega y su palabra nos golpea, nos hace simbrar y nos da cuenta de que nosotros tenemos que ser fieles absolutamente a la palabra del Señor, obrar en arrepentimiento y lo más importante que tenemos que hacer es ser obedientes a lo que el Señor nos manda. Nos dice Pablo en 2 Corintios, entonces llamando a sus 12 apóstoles, discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles fueron Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo del Zebedeo, y Juan, su hermano; Andrés, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariot, el que también le entregó. Hay una palabra que suena un poquito, el que también le entregó. Siempre hemos juzgado como seres humanos que Judas Iscariote fue el malo, fue el perverso, fue el que vendió a Jesús, fue el que recibió la dádiva que los sacerdotes le dieron como pago a su traición. Pero nos hemos puesto a pensar cuánto de ello cabe solamente en la culpa a Judas y no más bien darnos cuenta de que parte de esa culpa es, ha sido y sigue siendo nuestro. Cada vez que nosotros asaltamos los mandamientos divinos, cada vez que nosotros interrumpimos e irrumpimos con furia, rompiendo los preceptos que el Señor manda a nuestra conciencia, llega un llamado que nos hace ver la claridad sobre la verdad que corresponde a la gracia divina, por lo que debemos vivir en ella y haberla recibido como lo que es, un regalo de Dios
dado para santificar y purificar en vida a quienes somos hijos de Dios, redimidos por la sangre preciosa de Jesús y herederos del cielo por voluntad divina. Por eso, Él quiere que la gracia no está dada para que quien la reciba la tome a sus expensas y la pisotee. La gracia de Dios ha sido dada por el Creador a quienes Él quiso y es dada a quienes Él quiere para que Él sea honrado y todos los que la recibimos vivamos en ella y seamos colmados de todas sus bendiciones. Solemos tratar de plantar en nuestro interior ideas diferentes que nos hacen creer que podemos llegar a tener la gracia de Dios porque nosotros así lo ambicionamos y deseamos, y que eso no nos impide que sigamos la vida hacia el pecado y la transgresión de los mandamientos. Pero no es posible. Glorificar a nuestro Señor no es tarea que nosotros podamos medir con el intelecto ni que podamos realizar a través de nuestro trabajo físico independiente o comprándolo con algún bien terrenal. Glorificar a Dios es amarle y servirle sincera y confiadamente y obrar en obediencia. Nosotros amando a nuestros semejantes y sirviendo a quienes tales son es la forma para darle cumplimiento a este precioso don que Dios nos regala. Para nada debemos incluir nuestras condiciones físicas o materiales, porque ello de nada sirve. Creer que algo terrenal nos puede dar la gracia o nos puede salvar es tanto como afrentar directamente a nuestro Señor, Dios, y a su Hijo Jesucristo. No podemos creer que estamos solos ni que nuestra voluntad terrenal nos maneja y nos da órdenes, ya que solo quien nos creó puede hacerlo sin que nadie le tome cuentas ni le pida explicaciones. Nuestro camino es el Señor. Solo Él es el que puede disponer, para lo cual debemos pedir su gracia y confiar que al hacerlo es muestra de que Él nos ha cambiado el corazón y nos ha dado aliento de vida en la esperanza de un amanecer ante su presencia eterna. Nada podemos hacer por sí solos. Por eso rindamos honor. Démosle toda la jerarquía que merece nuestro Creador, sabiendo que por los merecimientos de la sangre de Cristo, Él nos liberó y nos tomó para así, por su voluntad, la cual se cumplirá conforme sea su determinación, lavando nuestra vida de pecado y confortándonos en su palabra para hacer real la ofrenda que Él nos hizo, como fue su promesa eterna. Por eso, vivamos para glorificar a nuestro Creador. Y al hacerlo, estaremos dándole gracias a Jesús, que es y seguirá siendo nuestro Salvador. Amigos míos, meditemos en una frase muy corta. Pablo Neruda, un hombre cuyo nombre legal y real fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes. Nació en Santiago de Chile y fue un poeta y político chileno. Pablo Neruda. Este hombre dijo, si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar la vida. Y es que es fácil vivir la vida güey. Es fácil que nosotros vivamos con las facilidades y con todo lo que nuestros padres trabajaron para permitir que nosotros no sufriésemos ni pasásemos trabajo. No reconocemos lo que fue el sacrificio de nuestros padres, sino solo de vez en cuando, dependiendo de la suma de dinero que nos dejaron. Pero no nos ponemos a pensar de que si no es por la educación, por esas bases y fortificaciones que ellos pusieron en nuestro corazón desde un comienzo, nuestras vidas han sido libres de errores mundanos desde el punto de vista en que no somos ni criminales, ni ladrones, ni asesinos, ni somos violadores, ni estamos en contra de nuestros semejantes a quienes hemos matado y atentado contra ellos y tantas otras formas. Somos seres humanos, sí, pero en gracia a las bondades de nuestros padres, hoy podemos decir con satisfacción que aunque no somos llenos de dinero, tenemos lo más importante que es al dueño de todos los tesoros del mundo y quien es el dueño de mi ser, porque Él lo creó. Eso
unido al sacrificio de nuestros padres y a todo lo que ellos hicieron, nos permite que nosotros podamos entender un poco esta frase. Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar la vida. Si tú no vas a trabajar y a ganarte el pan de cada día, sudándolo y esforzándote, haciendo que cada momento tú sientas que estás laborando en provecho y que estás haciendo las cosas tal y como el Señor te los manda, si eso no llega a tu vida, es porque algo te falta por hacer. No importa cuánto fracases, no importa cuántos momentos dolorosos puedas atravesar, pero tienes o tenemos todos que escalar la montaña. Y así no solamente disfrutaremos de la vida que el Señor nos ha dado aquí, sino que estaremos preparando nuestra existencia para conocer las verdades que el Señor quiere poner a nuestro alcance. Orémosle al Señor. Digámosle, Padre Santo, muchas gracias te damos por tu generosidad. Gracias te damos, Señor, por cada momento de vida que nos has dado. Gracias por hacernos vivir hoy bajo tu dominio y enseñarnos a escuchar que tu gracia soberana es un divino regalo que nos das para salvación en la presencia viva de Jesús, en cuyo nombre oramos para tu gloria. Amén. Los invito, amigos, para que caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de la comunidad, de sus vínculos y de colaboración local. Esperamos que nos acompañen en este programa, por esta estación de radio y por las redes sociales. También los invitamos para que nos acompañen con sus oraciones y para que a través de su corazón generoso nos regalen unas donaciones para que podamos continuar con el ministerio de Camino de Vida. Necesitamos que ustedes nos den su apoyo. Llámenos, por favor, al 225-205-2421. Esperamos que el Señor los bendiga en todo instante. Y los invito para que, si es la voluntad de Dios, podamos reunirnos mañana en un programa más de Camino de Vida. Dios los bendiga. Gracias. Buen día. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.